Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, empezamos un nuevo tema que es integral indefinida. En realidad se acuerdan que habíamos dicho que el cálculo diferencial integral tiene dos problemas fundamentales. Uno, encontrar la recta o construir la recta tangente a una curva en un punto dado, problema que se resolvió con la noción de derivada. Y el segundo es calcular el área de una figura no elemental. Ese lo vamos a resolver con la integral definida, o sea, el paso siguiente a este que comenzamos hoy. Por tanto, hoy lo que veremos es la idea subyacente en la integral indefinida y qué es la base para la integral definida posteriormente. Nosotros vimos que conociendo la ley que modela el espacio recorrido por un móvil, podíamos conocer su velocidad usando la noción de derivada. O si conocíamos la población, podíamos describir cómo cambiaba esa población en el tiempo también con la noción de derivada. Ahora la pregunta que nos planteamos al revés. Si yo conozco la velocidad, ¿puedo encontrar el espacio recorrido? Si conozco la razón de cambio de una población, ¿puedo conocer la población en cualquier instante de tiempo? Esas dos preguntas, que vienen de dos áreas totalmente distintas, van a ser resueltas con la integral en general, primero indefinida y después definida. Primero, quiero que hablemos de algo que es lo que se llama una familia de funciones. Para decirlo con propiedad, una familia de funciones es un conjunto de funciones en el cual la diferencia entre los integrantes de esa familia, de los elementos de esa familia, es una constante. O sea, se diferencian entre ellas por una constante. Bien, miren estas tres funciones que están acá. X al cubo sobre 3, X al cubo sobre 3 más 100, o en general, para la más general de todas ellas, X al cubo sobre 3 más C. Todas ellas, incluso C puede ser cualquier constante, su derivada es x2, porque la derivada de una constante es 0 y solo tengo que derivar x al cubo sobre 3. Bueno, baja la potencia, me queda 3x2 sobre 3 y ahí queda, se simplifica y queda x2. Hace un momento habíamos dicho que todas las funciones de la forma x al cubo sobre 3 más una cierta constante tenían la misma derivada, que era x al cuadrado. Miren acá, en este gráfico están superpuestas un grupo de elementos, o sea, de funciones de la familia x al cubo sobre 3 más c. Comparen los gráficos, todos son exactamente los mismos gráficos. Lo único que se diferencian es en la posición con respecto al eje Y. Unos están por encima y otros están por debajo. Al ser el mismo gráfico y solo desplazarse verticalmente, cada vez que yo trace una recta paralela al eje Y, va a ser la misma pendiente en todos esos puntos. Es decir, todos los elementos de esta familia en todo punto tienen el mismo valor de la derivada, es decir, de la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho punto. Ahora estamos en condiciones de definir qué es lo que es la primitiva de una función. Tanto para el ejemplo con x4 sobre 4, que es exactamente lo mismo que el que acabamos de ver con x3 sobre 3, es fácil comprobar que todas tienen la misma derivada. Bueno, supongamos que tengo una función f pequeña definida sobre un cierto intervalo y, da lo mismo que sea finito, infinito, cerrado o abierto. La función f grande definida sobre ese mismo intervalo se dice primitiva de la función f pequeña en el intervalo y si su derivada coincide con la función original en cada x del intervalo. Por tanto, ahora ustedes se van a dar cuenta que todas estas funciones que están arriba, f, g y h, son primitivas
de la función x al cubo, porque la derivada de f grande es x al cubo. La derivada de g es x al cubo y la derivada de h también es x al cubo. Bueno, ¿por qué es necesario definir primitiva de una función? Porque la definición de integral indefinida se basa sobre esa noción. Entonces, el conjunto de todas las primitivas de una función se designa, en realidad debería decirse, se denota por este símbolo que está acá, la integral de f de x con respecto a x, y se llama la integral indefinida de x. Es decir, la integral indefinida es la familia de funciones que tienen por derivada f pequeña. Vamos a analizar entonces la simbología que estamos usando, las notaciones. Bueno, esa que está ahí se llama, se lee la integral indefinida de f con respecto a x, y es el conjunto de todas las primitivas. El signo de integral después veremos que es una s estilizada, pero cuando estudiemos definida, integral definida, ahí veremos por qué. La función se llama el integrando y x es la variable de integración. Fíjense que la función que estoy integrando y la variable de integración se supone que sea la misma, porque estoy hablando de integrar con respecto a esa variable. Entonces ahora yo puedo decir que la integración es el proceso inverso entre comillas, a la diferenciación. ¿Por qué razón entre comillas? Porque cuando yo derivo una función, me da una única función. Sin embargo, cuando integro, acabamos de ver que me da una familia de funciones. Es decir, la integral indefinida no es una única función, es un conjunto, una familia de funciones, porque se le agrega la constante c. Y como c puede tomar infinitos valores, entonces hay infinitos elementos en esa familia. Por eso es que en realidad decimos que es inverso entre comillas. Por eso, como acabamos de decir, es casi mutuamente inversa. Bueno, si derivo una función y después se integra, se obtiene, como dice acá, la función original, pero debo agregarle una constante, y como esa constante varía, son infinitas funciones. Es decir, si yo derivo e integro, no tengo exactamente una única función de la que partí, sino una familia de funciones. Por eso es que no son exactamente proceso inverso. Bueno, a veces se le llama antiderivada a la integral indefinida. Y hay una frase que a mí se me quedó grabada del Granville, cálculo diferencial integral, que dice: diferenciar es una ciencia, integrar es un arte. Y eso ustedes lo van a ver por las cosas que más adelante veremos, en particular la próxima clase, los métodos de integración. Hay dos operaciones básicas que están, por supuesto, relacionadas con la derivada, y es la integral de una suma es la suma de las integrales, y la integral de una constante por una función, la constante sale afuera del signo de integral y se dice que es la constante por la integral de la función. Es más o menos similar a lo que habíamos visto en derivada, y de hecho su deducción parte de ahí. Bueno, lo que tenemos aquí es igual que existen las reglas de derivación, existen las reglas de integrales o tablas de integrales. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, si yo estoy buscando la integral de x a la n, ¿cómo hacer para cualquier valor? Bueno, muy fácil. Es sencillamente x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Obviamente, si yo tengo 7x al cubo, su integral va a ser 7x4 sobre 4 más c. ¿Bien? O sea, ese es el tipo de cosa que yo quiero como que tengamos en cuenta que puede pasar. Esta es la tabla de integrales muy sencilla. Recuérdense el libro que tienen, tabla de fórmulas matemáticas para ingenieros y estudiantes.
que yo les pasé por el grupo. Hay muchísimas más. Acá están las más importantes, por decirlo de alguna manera. Entonces ahora podemos hablar de lo que habíamos dicho al comienzo. Si yo conozco la velocidad, ¿cómo obtener el espacio recorrido? Bueno, tengo que aplicar el operador casi inverso de la integral definida. Dicho de otra manera, el espacio es ni más ni menos que la integral indefinida de la velocidad. Y por supuesto, la velocidad es la integral definida de la aceleración. ¿Por qué? Porque la derivada de la velocidad es la aceleración y la velocidad, y la derivada del espacio es la velocidad. Físicamente, esto que estuvimos diciendo lo podemos resumir en este gráfico. Si tengo el desplazamiento, derivo, tengo la velocidad. Si tengo la velocidad y la derivo, o sea, con respecto al tiempo obviamente, obtengo la aceleración. Si tengo la aceleración e integro y la integro, obtengo la velocidad. Y si tengo la velocidad y la integro, obtengo el desplazamiento. ¿Se acuerdan que dijimos que la pendiente de la recta tangente a la curva, a una curva dada, es la derivada de la función en el punto? Bueno, ahora vamos para atrás. Supongamos que yo conozca la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. ¿Puedo obtener la curva? Bueno, es muy fácil. Lo que tengo que hacer es integrar. Como dijimos, lo que hay que hacer es integrar. Tengo la derivada. Cuando yo le integre, ¿quién es la integral de 2x? El 2 sale afuera y me queda la integral de x, pero x es x a la 1. Por tanto, su integral es x a la 2 sobre 2. El 2 que está afuera se simplifica con el 2 que sale en el denominador y le agrego la constante. Por tanto, en todo punto la curva es x al cuadrado más c. Pero como me dice que pasa por el punto 3,1, la x vale 3 y la y vale 1. Sustituyendo en la ecuación esta general x al cuadrado más c, obtengo que c es igual a menos 8. Dicho de otra manera, la ecuación de la curva que yo estoy buscando, que tiene en todo punto su derivada es 2x y pasa por el punto 3,1, es x al cuadrado menos 8.